Hola chiquillos, espero que se encuentren todos muy bien. A continuación veremos la lección 10TP y contestaremos la pregunta ¿cómo podemos desarrollar una actitud activa en la prevención de riesgos laborales? Todas estas últimas lecciones que hemos visto entonces tienen que ver con el tema de planes de emergencia, accidentes laborales y ahora veremos cómo desarrollar esta actitud, ¿cierto? Con algunos elementos que iremos a ver como medidas preventivas de seguridad. ¿Ya? Antes que nada, vamos a dar algunos tips, ¿cierto? O claves para poder reducir el número de accidentes en una empresa, en particular para nosotros una bodega, ¿cierto? O almacén. En general, ya lo vieron con el profesor Tello, ¿cierto? Pero lo vamos a repasar un poco. Eh, podemos ver 8 pasos que podemos hacer, ¿ya? En primer lugar, hay que estudiar el terreno, prepararse para la acción, un plan de formación, un plan acción de emergencias, orden y limpieza, estos dos últimos puntos lo hemos visto en las últimas lecciones, ¿cierto? Evitar que los trabajadores se distraigan, estimular a los trabajadores e invertir en prevención de riesgos laborales. A continuación veremos más específicamente cada uno de estos puntos. Entonces, estudiar el terreno significa que debo conocer los riesgos que pueden estar asociados a cada puesto de trabajo en la empresa. Te dará ventaja para evitarlos. Esto te dará ventaja, ¿cierto? Te recomiendo que hagas una lista identificando todos aquellos posibles riesgos que puedan poner en jaque la funcionalidad de la empresa para poder establecer las medidas necesarias para, por un lado, evitar que suceda y, por otro, estar preparado en caso que pase. Hablábamos la clase pasada, ¿cierto? Que no todas las bodegas o almacenes son iguales. Hay algunos almacenes que contienen sustancias peligrosas, hay otros almacenes refrigerados, entonces va a depender de las características del almacén el terreno a estudiar. Luego, el otro punto era prepararse para la acción. Significa esto? Hay que evaluar los riesgos o los posibles riesgos. ¿Sí? Hay que planificar estos cambios. Una vez tengas la lista con los riesgos, se establece con qué se puede equipar todos aquellos espacios que necesitan elementos para la prevención de riesgos. Evidentemente, según el sector, el equipamiento será distinto. Por ejemplo, sillas ergonométricas para oficinas, cascos y o guantes para empresas industriales, etc. Luego, el paso 3, ¿cierto? Veíamos que era la formación. ¿Qué significa esto? Cuando ya hemos identificado los riesgos y planificado el equipo necesario, se deben formar e informar al personal de la empresa para que sepa qué hacer y qué no hacer. Recuerda que para que la formación preventiva sea eficaz, se debe hacer bajo la perspectiva de mejorar la percepción del riesgo del trabajador. Plan de acción para emergencias, que es lo que vieron con el profesor Tello. Se desarrolló un manual de actuación para tener previsto y establecido un protocolo en caso de que ocurran accidentes. Así los trabajadores sabrán cómo actuar en caso de verse implicados en un accidente de trabajo o tengan que aportar ayuda. Luego, ¿cierto? Veíamos que el siguiente paso era el orden y la limpieza, que lo vimos la lección pasada, sobre todo en un almacén, porque recordemos que el orden y la limpieza o en este caso el desorden y la suciedad, provocan los principales accidentes laborales en un almacén o bodega. Hay que procurar que los espacios de trabajo se mantengan un protocolo de higiene y orden básico y estricto para evitar riesgos innecesarios, perdón. Evitar que los trabajadores se distraigan. Hay que intentar que los empleados tomen conciencia de lo que están haciendo en cada momento para evitar distracciones y posibles lesiones. Es decir, todos los trabajadores deben ser conscientes en todo momento de los movimientos, tareas y acciones que conlleva su trabajo. Prestando atención, los empleados harán exactamente lo que se les ha enseñado, cómo escribir en un computador, cómo sentarse correctamente en una silla para evitar dolores y enfermedades futuras, cómo se manipula una maquinaria, cómo levantar una caja, cómo hacer la cama de un hotel, etcétera. Depende de la industria. En nuestro caso, ¿cierto? En un almacén, cómo operar maquinarias.
¿cierto? ¿Se acuerdan que veíamos que muchos accidentes se provocan porque los operarios no están instruidos lo suficientemente bien para manejar ciertos equipos? También eso es un factor de accidente. Y finalmente, ¿cierto? Estimular a los trabajadores significa valorar el trabajo bien hecho y su esfuerzo, ¿sí? Invitarlos a preguntar siempre en caso de dudas, felicitar a aquellos que hacen bien el trabajo. Eso significa estimular a los trabajadores. Invierte en prevención de riesgos. Ojalá contratar una asesoría especializada, como por ejemplo un prevencionista de riesgos, que son los expertos en esta materia. Bueno, chicos, todo esto, ¿cierto? Algo habíamos visto, pero esta vez esta lección se trata de, de ver la señalética o señalización, colores y símbolos normalizados, ¿ya? Chiquillos, hay mucha más aparte de la señalética, como sonidos, como formas de que la gente, que se utilizan banderines también, ¿ya? Pero en este caso vamos a ver solo la señalética o la señalización, ¿ya? La señalización es un tipo de medida preventiva, advierte los peligros, refuerza y recuerda las normas de actuación y las obligaciones. Las señales de seguridad son un conjunto de marcas, colores, sonidos, luces, signos distintos y otros elementos de comunicación que tienen un significado concreto. Por eso es bueno conocerlas. Todas estas señaléticas que vamos a ver son especiales para almacenaje, para bodegas, ¿ya? Los principales objetivos del sistema de señalización son llamar la atención y recordar la existencia de determinados peligros, prohibiciones u obligaciones. Orientar sobre la conducta a seguir cuando se produzca una situación de emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. Facilitar la locación e identificación de determinados medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. Servir de guía cuando los operarios tengan que realizar trabajos, apilamientos o maniobras peligrosas. Advertir sin equívocos con suficiente anticipación los peligros y provocar efectos reactivos. Por lo tanto, entender esta señalética es de vital importancia. Las señales de seguridad deben cumplir ciertos requisitos, como tener en cuenta los aspectos técnicos de normalización para no entrar en conflicto con la reglamentación existente, disponer de los medios necesarios para su cumplimiento, conservarlas en perfecto estado de claridad y captación. Entonces recordemos que toda esta señalética que veremos a continuación es particular y especial para almacenes y bodegas, ¿ya? Entonces, veamos colores y símbolos normalizados. Los colores pueden formar parte de una señal de seguridad o constituirla por sí mismo. Solo un color ya te advierte algo. Además de tener significado propio, mejoran la visibilidad de la señal, identifican el objeto y resaltan la existencia del peligro. Los colores de seguridad, su significado y otras indicaciones sobre su uso. Entonces, en este cuadro vamos a ver el color, su significado y sus indicaciones y precisiones. El rojo, por ejemplo, es una señal de prohibición, de alarma, de peligro, de material y equipo de lucha contra incendios. La indicación es comportamiento peligroso, alto, pare, evacúe, ¿cierto? El amarillo o anaranjado es una advertencia donde te explica, ¿cierto?, que debes tener precaución. El azul es una señal de obligación, un comportamiento o acción específica. El verde es señal de salvamiento, auxilio, una situación de seguridad, ¿ya? Cuando el color de fondo pueda dificultar la percepción del color de seguridad, se utilizará un color de contraste que marque o se alterne con el de seguridad. Por ejemplo, el blanco se utiliza con el rojo, azul y verde, el negro con amarillo y anaranjado. La idea, cierto, es que se vea claramente la señal. Seguimos entonces con los colores y símbolos normalizados. Los símbolos normalizados proporcionan una información en forma de panel inmediata mediante la combinación de figuras geométricas y colores.
Las figuras geométricas también representan formas específicas, peligros, precauciones, obligaciones, instrucciones de seguridad y lugares de paso. Entonces, el triángulo significa advertencia, ¿sí? Y si tiene un color negro sobre fondo amarillo y borde anaranjado, ¿ya? Para materias nocivas o irritantes se usa un fondo anaranjado. El círculo significa prohibición, símbolo negro sobre fondo blanco, borde y banda en rojo. El círculo también significa obligación cuando está el símbolo es blanco sobre fondo azul. El rectángulo o cuadrado representa equipos de lucha contra incendios. Tiene símbolo blanco sobre fondo rojo. Y rectángulo o cuadrado significa salvamento o socorro cuando el símbolo es blanco sobre un fondo verde. Vamos a ver a continuación ejemplos de esto. Por ejemplo, forma triangular es un pictograma, una imagen, ¿cierto? Un símbolo negro sobre fondo amarillo y bordes negros, como los que se ven allí. El amarillo debe cubrir como mínimo la mitad de la superficie de la señal. Como excepción, el fondo de la señal sobre materias nocivas o irritantes será de color naranja para evitar confusiones con otras señales similares utilizadas para la regulación del tráfico. Entonces aquí vemos algunos triángulos de fondo amarillo, ¿cierto? Y borde negro que indican materiales inflamables, explosivos, materias tóxicas, corrosivas, radioactivas, cargas suspendidas, vehículos en mantención, ¿cierto? Radiaciones, riesgo de tropezar, riesgo biológico, baja temperatura, etcétera. Esto es bueno entonces que lo tengan a mano. Este material les va a quedar a mano, ¿cierto? Porque lo pueden ir revisando. Continuemos entonces con los colores y símbolos normalizados. La forma redonda es un pictograma negro sobre un fondo blanco y bordes y bandas rojos. El rojo deberá cubrir como mínimo el 35% de la señal, de la superficie de la señal. Aquí hay uno típico, ¿cierto? Que vemos, prohibido fumar, que se ve en muchas partes, prohibido pasar a los peatones, no tocar, ¿cierto? Agua no potable, etcétera. Señales de obligación, la forma redonda, pictograma blanco sobre fondo azul. El azul deberá cubrir como mínimo la mitad de la superficie de la señal. Entonces aquí vemos señales de protección, de obligación, ¿cierto? Protección obligatoria de la cabeza, del oído, protección obligatoria de vías respiratorias, etcétera, ¿cierto? Vemos hartos tipos de protección. Vía obligatoria para peatones, ese signo de exclamación significa obligación general, acompañada, si procede, de una señal adicional. Seguimos entonces, en este caso, rojo, ¿cierto? Señales de los equipos de lucha contra incendios. Forma rectangular o cuadrada, es un pictograma blanco sobre un fondo rojo. El rojo deberá cubrir como mínimo la mitad de la superficie señalada. También estos los vemos siempre, ¿cierto? Como uso de extintor, indicación de salida, estas flechas, ¿cierto? Que indican salida, manguera para incendio, etcétera. Señales de salvamento o socorro, que es forma rectangular o cuadrada, pictograma blanco sobre fondo verde, y el verde también debe cubrir como mínimo la mitad de la superficie de la señal. Estos símbolos como por ejemplo vía de escape, ¿sí? Teléfonos de salvamento. Dirección que debe seguirse, ¿cierto? Primeros auxilios, camillas, duchas de seguridad, lavado de ojos. Eso, chiquillos. Entonces, con esta información, ¿cierto? De simbología, de señalética, especialmente para bodegas, aunque se ven en varios tipos de lugares de trabajo, se ven estas señales también, pero estas son
muy usadas en bodegas, dependiendo de la bodega, ¿cierto? O almacén. Bueno, chiquillos, ese es el contenido. Hay unos links YouTube también si quieren complementar esta materia. Nos vemos en clase por Zoom para profundizar y para explicar la tarea que deben hacer. Muchos cariños a todos y nos vemos. Chao.